Gabriela Cuevas, analista internacional y colaboradora de este informativo, te saludo con muchísimo gusto. Pues ahí escuchábamos las declaraciones de Donald Trump antes, pues esta información que dan a conocer sobre 16 personas que fueron liberadas después de haber estado detenidas en Rusia. Dijeron que era un hecho histórico, que no se daba una liberación de pues estas dimensiones desde la Guerra Fría. No sé tú cómo lo veas, En realidad, este tipo de intercambios se hacen con mucho mayor frecuencia de la que pensamos, Juan, ¿verdad? pero hay que acordarnos que están en campaña. Y también esta parte de cuando los países andan en campaña hacen que las situaciones se polaricen. Nada que no hayamos vivido y nada que no estemos viviendo en la distancia desde los Estados Unidos. Ahí está. Bueno, con el otro tema, pues Donald Trump, este tipo de discursos que son criticados enormemente por analistas políticos en redes sociales, pues eran muy criticados, pero parece que le reditúan enormemente para sus intenciones electorales. ¿Qué te parece si escuchamos otra declaración muy Perfecto. similar? I've known her a long time indirectly. La conozco desde hace mucho tiempo indirectamente, no directamente, y siempre ha tenido ascendencia india, y solo promovía su ascendencia india. Yo no sabía que era negra hasta hace unos años cuando se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra. To be known as black. Pues, ¿cómo ves, Gaby? Más bien, ¿cómo escuchas? Donald Trump siendo Donald Trump. Exacto, yo no sé por qué dicen, se tropezó, la No, no, regó, no. cometió un error. No, pues que si hubiera cometido un error, si hubiera dicho, pues no sé, algo Donald bonito. Trump Que mide cada una de sus afirmaciones. Hay que claro, recordar que es un hombre que viene del mundo del espectáculo, de la mercadotecnia, que ya pasó por una campaña, bueno, de hecho, dos campañas presidenciales, una que ganó, una que perdió, pero es alguien que está midiendo cada uno de los pasos. Su primer saque contra Kamala Harris fue equipararla con Joe Biden y decir, miren, ella sabía que Joe Biden no estaba en buen estado para competir y ahora se va por el tema racial. Me parece que con la intención de desprender a un grupo importante de la población, de los votantes norteamericanos, ujú, frente a la candidatura de Kamala Harris. Ahí Donald Trump, insisto, creo que está jugando una estrategia inteligente, que descalificarlo tal vez sería muy precipitado, Juan, porque de las dos alternativas que tienen, principalmente en los Estados Unidos, la candidatura independiente no acaba de pintar mucho, pero la realidad es que del lado de los demócratas tenemos a Kamala Harris, que si bien pues tiene un perfil que pudiera parecer muy atractivo, la realidad es que fue solo una de los 10 senadores que votaron en contra del TEMEC. ujú. Entonces, no por el hecho de ser demócrata quiere decir que se convierta en miel sobre hojuelas para México. Y lo mismo sucede ahora con este tema que ha estado tan presente en los medios de comunicación, como fue la detención de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Ujú. Kamala Harris, desde que fue fiscal en California, básicamente dejó las bases sentadas para todos estos litigios contra los Chapos. Digamos, no solamente el Chapo, sino también Sí, el toda resto del cártel de la y familia. la organización criminal, ¿no? Entonces, Del si lo cártel de Sinaloa. contrastamos con un Donald Trump que tiene una agenda similar en el sentido que dice, vamos a cambiar la ley y equiparar a los cárteles de la droga con los grupos terroristas, pues de cierta forma acaba siendo el mismo asunto visto desde dos narrativas distintas. Y lo mismo sucede también con Trump y la agenda comercial, donde básicamente le dice a México, ya vi que estás teniendo inversión china, a mí no me Hijos. parece. Entonces, hay ahí, me parece, una agenda muy interesante de los Estados Unidos hacia México en la que debemos poner más atención, Juan. Oye, y bueno, pues ahí está, y vamos a seguir poniendo atención y continúa el proceso electoral allá en los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Si vamos rápido con lo que está sucediendo en Venezuela. Pues hay información que da a conocer, está trascendiendo que Anthony Blinken pues reconoce al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela. Pues hablando de injerencismo, hablando también de la OEA que pues anuncia que solicitará una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro, pues vaya, yo no, me parece que no veo hace mucho tiempo una acción coordinada injerencista como la que está sucediendo en estos momentos en el proceso electoral en Venezuela, más allá de
que termine de llevarse a cabo el cómputo al 100% y se transparenten los resultados. Pero desde antes ya está esta maquinaria echada a andar en la que hasta se incluye Elon Musk, el dueño de la Sí, red está social muy Twitter, hoy X. interesante el tema, ¿Cómo ves? sí. ¿Tienes conocimiento tú de una acción injerencista tan coordinada y tan fuerte en los últimos años, Me Gabriela? parece que hay que ir desmenuzando este asunto de Venezuela, Juan, porque de entrada tú empezabas con la declaración de Blinken, que me parece muy interesante, porque hasta hace 6 meses más o menos, Estados Unidos había levantado el bloqueo frente a las exportaciones de petróleo de Venezuela. Es decir, la amistad entre la administración de Joe Biden y Venezuela depende de los precios del petróleo y Sí. depende cómo esto afecta a la inflación y a su popularidad en los Estados Unidos, no a una convicción democrática. Ahora, dejando a un lado todas estas tendencias, como dices, injerencistas, yo no creo que el asunto de Venezuela nada más sea con Estados Unidos o con Maduro. El tema es, primero, si Estados Unidos no tiene ningún derecho a estar con que cree que América Latina es su patio trasero. Basta. Ujú. En ese tema, yo creo que es muy claro y es muy evidente, como lo comentas. Pero también del otro lado, lo que ha sucedido en Venezuela es gravísimo, Juan. Y aquí permíteme traer a colación mi experiencia personal. A ver. Hasta el año 2020 presidí la Unión Interparlamentaria, que es, para términos muy básicos, la ONU, pero de los parlamentarios. Yo la presidí a nivel mundial. Esta organización tenía un comité de los derechos humanos de los parlamentarios, el único comité, la única organización de esta naturaleza. Los casos que llegaron de Venezuela, Juan, eran verdaderamente aterradores. Es un tema que analicé personalmente, es Ujú. decir, no fue que me contaron, no fue que a No es Chuchita de la segunda bolsaron. mano. Yo no, yo lo revisé, yo los entrevisté y busqué a la gente del oficialismo. Busqué tender los puentes, encontrar negociaciones para que al menos no se continuaran violando derechos humanos en la forma en la que estaba gravemente Sucediendo. sucediendo. Y no hubo ni posibilidad, Juan. Es más, en la medida en que vieron que era una convicción de derechos humanos, cerraron la puerta. Entonces, si bien, insisto, sí es condenable el actuar de Estados Unidos, Sí. también del otro lado hay que decirlo con toda transparencia. Lo que está sucediendo en Venezuela está muy lejos de ser una elección democrática. Es más, si trajéramos las condiciones de campaña, las condiciones de votación que se tuvieron en Venezuela, no solo en este proceso, sino en muchos otros, y lo trajéramos a México, jamás estaríamos diciendo que México viviera una democracia. Es decir, me parece que tanto trabajo que nos costó a los mexicanos llegar a la democracia, entendemos el valor de las instituciones. Y lo que hoy se está viviendo ahí, además, insisto, de que hay claras violaciones a los derechos humanos, tampoco es un proceso democrático. Y a mí lo que me gustaría es que países que han tenido una tradición mucho más neutral, que se pronuncian por la no intervención, como es México, Ujú. sentaran las bases para mesas de diálogo que sí permitieran la transición a la democracia en Venezuela. Dudo que suceda porque México, pues más bien se ha lavado las manos. Pero a ver, ¿cómo ves este comunicado conjunto entre los ministerios de Relaciones Exteriores de Brasil, Ecuador y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, en donde señalan que siguen con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos allá en Venezuela y hacen un llamado a las autoridades de ese país para que avancen, no solo de forma expedita, sino también que den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de situación, respetando, por supuesto, la soberanía de los países y expresando su solidaridad con el pueblo que acudió a las urnas masivamente el pasado 28 de julio y además enfatizando en que hay que mantener la paz social y proteger las vidas humanas, que esto deben ser las preocupaciones prioritarias en estos momentos y hacen también un llamado a los actores políticos, a los sociales, a que sean cautelosos, ¿no? A que se contengan en estos momentos en manifestaciones y eventos públicos para evitar una escalada de episodios violentos. A mí me parece contundente este Sí, comunicado creo que es conjunto, un Gabriela. gran avance. La primera voz de Es que Colombia, no tuvo, Ecuador. sí, Sí, me el imagino. Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, de Colombia, digo, de Colombia, de Brasil y de México. Me parece que la posición que sienta las bases para este comunicado empezó siendo la del presidente Lula, Ujú. que sorprendió a muchas voces en toda la región, no solo por lo mesurado, sino también por el llamado democrático. Y como estos tuvimos las declaraciones, por ejemplo, de Chile. Entonces, creo que incluso en aquellos gobiernos con el corazón a la izquierda,
Hay una convicción democrática y ojalá esto es lo que pueda prevalecer en Venezuela. Eso es lo que todos espera. Estaremos pendientes del proceso. ¿Cómo ves las declaraciones del presidente López Obrador con respecto a lo que dijo ayer Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que va a solicitar a la Corte Penal Internacional el arresto de Nicolás Maduro? Vamos a escuchar lo que dijo Almagro. ¿Sí lo tenemos? También quiero decir que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió. Está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Pues que la OEA no ayuda y que más bien parece ser un apéndice de gobiernos conservadores de derecha, señaló el presidente López Obrador. Vamos a escuchar. El no actuar con prudencia, la OEA no ayuda, por eso no asistimos nosotros, porque parece un apéndice de gobiernos hegemónicos o gobiernos conservadores de derecha, autoritarios, en realidad antidemocráticos. Pero eso ya no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Esos son procedimientos caducos de hace siglos, donde se creaban estos organismos y eran manejados por las potencias y se permitía que intervinieran las potencias en los asuntos internos de los países y se violaban la soberanía y se actuaba de facto en los hechos como si existiera un gobierno del mundo. Bueno, pues no por nada le decían a la OEA, por parte de un presidente cubano, que era el Ministerio de Colonias Extranjeras de los Estados Unidos, Gabriela Cuevas, pero no sé, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que México sí se equivoca en no asistir a la reunión, Juan. Ujú. México debiera hacer valer estos argumentos en el seno de la OEA, porque la OEA no es Luis Almagro. Luis Almagro se va el próximo año. Y la realidad es que pocas instituciones multilaterales están funcionando. Es momento de revivirlas o de transformarlas, pero no de guardar silencio. Yo sí comparto que a la OEA le tocaría construir puentes, no detonarlos. Así es. No le toca a la OEA constituirse en un órgano jurisdiccional que decida quién se va a la cárcel y a quién le libra orden de aprehensión. Sí le tocan los mecanismos de diálogo y sí le toca hacer valer la Carta Interamericana, pero que tampoco tiene grandes dientes como sucede con todo el multilateralismo. Pero insisto, yo no dejaría la silla vacía. Ujú. Juan, esa es mi humilde opinión. Yo creo que la voz y el micrófono existen por algo y la voz de México debiera estar presente en todos los espacios Sí. multilaterales. Pues Gabriela Cuevas, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos estamos escuchando por aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Nosotros con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar de ella, muchísimas, pero muchísimas cosas que darle a conocer. Volvemos.